No, yo no. Adelante, doctor, estamos en línea. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario de investigación educativa que, como todos los meses, organizamos desde el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. En esta ocasión, pues me tocó la suerte de coordinar este seminario, esta sesión, y tuve también la suerte de que la doctora que hoy nos acompaña, la doctora Angélica Oviedo, pues tuviera ahí un espacio en su agenda y nos pudiera acompañar, pudiera escaparse un poquito de su trabajo, ¿verdad, Angélica? Para contarnos lo que a mi juicio es algo bastante interesante, un ejercicio que ella recientemente hizo en su tesis doctoral, ya nos comentará un poco más del tema. Agradezco a los estudiantes, me parece por sus nombres, creo que son estudiantes de aquí del instituto que apenas están conectados y igualmente esperando que un poco más de estudiantes se enlacen. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la doctora Angélica y después ya les doy la palabra para que la puedan conocer y podamos saber en lo que anda ahora Angélica. Bien, ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Baja California y una maestría en Didáctica de las Matemáticas y, como mencioné recientemente, es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Como parte de su experiencia profesional, se encuentra la coordinación de un centro de educación media superior en zonas en condiciones de vulnerabilidad. Ha sido asesora técnico-pedagógica en el sistema educativo del estado de Baja California. También tiene experiencia en la realización de diseños curriculares a nivel posgrado, en dirección y supervisión para profesores de educación básica y coordina su implementación a nivel estatal. Bueno, quiere decir la coordinación de esas diseños curriculares a nivel estatal. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Gestión Organizacional y Evaluación de la Calidad en la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Baja California. También es docente de asignatura en la Facultad de Ciencias Humanas allá en Mexicali, en UABC también. Pues como toda buena académica, esto también le ha involucrado el que tenga una producción académica importante, más allá de que la repasemos ahorita. Ella tiene colaboraciones y publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos, ¿no? Así como distintas ponencias. No sé qué más decir de ella, además de ser una excelente amiga, es una excelente profesional. Me gusta mucho la idea desde que yo tengo acá en el instituto de que puedan conocerla los estudiantes y podamos conocer un poco más de Angélica y ver cómo poder seguir colaborando. Sin nada más por el momento, me permito darte la palabra, Angélica, y son todos tuyos. Aquí te estaremos escuchando atentamente. Pues muchas gracias, buenos días a quienes se encuentran conectados en este momento. Antes que nada quisiera agradecer al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, en particular al doctor Carlos Díaz por la invitación y muchas gracias por la presentación tan bonita, doctor. Bueno, pues me voy a permitir proyectar una presentación que preparé justamente para este espacio en el que la idea pues es poderles mostrar, ¿no? A lo mejor no de manera completa, pero sí lo que consideramos más relevante para este tipo de espacio como es el seminario de investigación en relación con un proyecto de investigación. Me comentan si se ve en un momento. ¿Se ve bien? Sí, sí, ya se ve. Ok. Este realmente es un proyecto de investigación más amplio que me gustaría comentar que bueno, partió de la colaboración de diferentes investigadores del IDE, junto con la Universidad Complutense de Madrid, y que, bueno, como pueden ustedes advertir en el título, se concentró en lo que son las prácticas docentes en términos de evaluación del aprendizaje de las matemáticas y las concepciones de este actor educativo. Bueno, pues me permito mencionar que lo que voy a estar presentando, pues
será el tema así en general, las preguntas y objetivos de investigación, los referentes teóricos, el diseño metodológico mixto, que espero que para algunos de los que estén conectados, que estén empleando un diseño de este tipo, sea de utilidad, así como la discusión y conclusiones, ¿no?, que arrojaron los resultados. Bueno, ¿por qué nos enfocamos en estas dos variables, no? El principal problema que nos motivó a trabajarlo, pues tiene que ver con una problemática que ha estado presente de manera histórica, tanto en el país como en Baja California, que es el bajo logro educativo en matemáticas en la educación primaria. De acuerdo con los análisis que se han realizado de las pruebas aplicadas a los estudiantes de sexto grado, pues se tiene que poco más de la mitad, o sea, más del 50%, no tienen los conocimientos necesarios para continuar aprendiendo, ¿no? Lo que pues compromete seriamente su trayectoria educativa. En este sentido, nos interesó, pues bueno, enfocarnos, porque en matemáticas, pues por las características de esta disciplina, ¿no? Tanto como una ciencia habilitadora y que ha tenido una relevancia curricular importante en los planes de estudios de primaria. Y bueno, y primaria, pues porque es el nivel educativo con mayor matrícula y es el primero, ¿no?, en el que se tiene evidencia de esta situación o esta condición del bajo logro. Y bueno, de todas las aristas, ¿no?, que se puede abordar el problema del bajo logro educativo, pues tomamos la decisión de hacerlo a partir de las prácticas de evaluación en el aula por este reconocimiento de la evaluación como un aspecto, ¿no?, del proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene o que repercute seriamente, ¿no?, en el desempeño tanto de los profesores como de los estudiantes, y que, bueno, pues podamos aportar desde este punto información que pueda ayudar a mejorar. Y bueno, también hay esta variable de concepciones docentes, nos resultó interesante también sumarla al estudio, ya que la literatura, ¿no?, se encuentra bastantes referencias sobre que existe una relación importante entre el pensamiento del profesorado y lo que lleva a cabo en el aula, ¿no? Entonces, habiendo dado este marco, paso a presentarles de manera muy general las preguntas y objetivos. Aquí ustedes pueden ver la matriz general, pero me gustaría focalizar cómo, ¿no?, desde estos dos enfoques, que ya les comento que es un diseño mixto, abordamos una pregunta de corte descriptivo, o sea, básicamente qué prácticas utilizan los docentes en el aula para la evaluación de las matemáticas, y ustedes pueden observar que tanto desde un enfoque cualitativo como cuantitativo, pues trabajamos esta pregunta y este objetivo, que es pues describir las prácticas como tal. Y a través del enfoque cuantitativo nos permitió extender un poco más los alcances de la investigación y nos propusimos, entre otras cosas que incluyó este proyecto de investigación, pues identificar si existen perfiles, ¿no?, en los docentes respecto a sus prácticas y ver en qué variables son en las que difieren los mismos, ¿no? Y como hipótesis estamos suponiendo que las variables sociodemográficas y las concepciones también nos permiten caracterizar a los perfiles que encontremos en los docentes. Referentes teóricos, pues los ejes centrales son la evaluación en el aula y las concepciones docentes. Como muchos de ustedes conocerán porque están involucrados en el ámbito educativo, pues de forma tradicional, ¿no?, solemos identificar a la evaluación en el aula con un fin tanto formativo, ¿no?, o de corte pedagógico, que está orientado a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, y un fin sumativo, ¿no?, que tiene una función más social, una función de acreditación y de certificación de aprendizajes. Entonces, me gustaría concentrarme en esta parte de aquí, donde con base en el modelo o en el ciclo de evaluación que retomamos como referente, pues tenemos que la evaluación en el aula la podemos esquematizar en cuatro etapas, ¿no? Que como pueden ustedes observar, colocamos estas flechas, ¿no?, para expresar este carácter iterativo, ¿no?, de la evaluación en el aula. Tenemos primeramente la planeación como tal, luego la obtención de evidencias de aprendizaje,
el análisis e interpretación de estas evidencias y finalmente la comunicación y uso de resultados. Entonces, de cualquier docente estaríamos esperando que al momento de realizar la evaluación a sus estudiantes, pues estaría transitando en estas etapas. Sin embargo, cuando ocurre esto, reconocemos que el docente no se cuestiona distintos aspectos como, bueno, ¿para qué voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a interpretar esas evidencias que obtenga, ¿no? Y quién va a utilizar estos resultados, para qué nos van a servir, ¿no? Y identificamos dimensiones de la evaluación en el aula, que básicamente pues están concatenadas con las etapas que vimos anteriormente. Aquí la importancia es que estas etapas o estas dimensiones, más bien dimensiones, son las que nos permitieron estructurar, ¿no?, la evaluación en el aula en este estudio. Entonces, todos los resultados pues están agrupados de esta manera, ¿no? ¿Para qué evalúan? ¿Para qué evalúa el profesorado? ¿Qué evalúa? ¿Cómo lo hace? Y demás. Por otra parte, las concepciones también las vemos referidas en otras ocasiones como creencias, como teorías implícitas, ¿sí? Pero pues básicamente estamos refiriéndonos a las estructuras mentales, ¿no? Que nos dicen cómo los individuos, en este caso los docentes, entienden, conocen, piensan o sienten sobre determinado dominio. Y aquí lo que les cuestionamos fue referente a las matemáticas, a la naturaleza de la disciplina como tal, sobre la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina y el cómo se evalúa. Aquí podemos ver que en cada una de las concepciones tenemos dos extremos, ¿sí?, que nos permiten dibujar un continuo. Por ejemplo, en las concepciones de la naturaleza de las matemáticas podemos ver que en un extremo está la concepción dinámica, ¿no?, de la misma, o una concepción más estática. En el caso de la enseñanza del aprendizaje, desde un extremo constructivista a uno más tradicional. Pero en el caso de la evaluación, que es pues la que más nos ocupa en este estudio, tenemos a la mejora de la enseñanza del aprendizaje en un extremo y la rendición de cuentas en el otro. Pero me gustaría aquí puntualizar que, a diferencia de las otras concepciones, no podríamos decir que en el caso de la evaluación haya un extremo deseable, ¿no?, sino que realmente pues el profesor se enfrenta a esta doble función de la evaluación, ¿no?, pedagógica y social, en las cuales son obligatorias, ¿no?, las cuales debe de cumplir. Entonces, pues sí puede generar este aspecto, ¿no?, de, bueno, a cuál le doy prioridad y cómo hago, ¿no?, para congeniar las mismas en el aula, ¿sí? Pasando ya a la parte metodológica, pueden ustedes observar aquí cómo aplicamos el diseño mixto secuencial. Esta parte de secuencial es muy importante porque, pues, como ustedes conocerán, los enfoques mixtos pues pueden tener distintas configuraciones. Aquí lo que hicimos fue, después de hacer la revisión de la literatura y las preguntas de investigación, nos concentramos primero en el enfoque cualitativo, recolectamos los datos, los analizamos y después hicimos interpretación de resultados. Y estos resultados nos permitieron diseñar un instrumento, o sea, se derivó en gran medida en los resultados del enfoque cualitativo, ¿no? Por eso esta parte donde vemos acá expansión, desarrollo, ¿no? O sea, nos permite desarrollar la segunda fase, por así decirlo, del estudio. Y bueno, hicimos también el mismo recorrido de recolectar datos, analizarlos, interpretarlos, y al final los resultados, como ustedes veían, donde se unen estos dos enfoques, que es en la parte descriptiva, pues nos permite hacer discusiones de resultados y conclusiones, discusión de resultados y conclusiones, y poder tener esta parte de complementar los resultados de la parte cualitativa, triangularlos para ver si coinciden o si existen discrepancias entre los mismos y demás, ¿no? Entonces, este fue el diseño metodológico como tal. Les comento que en la parte cualitativa, para obtener la información, pues la técnica utilizada fue la de grupos focales. Fueron 3 grupos focales con docentes de primaria, que se implementó entre junio y julio de 2019. Y bueno, ahí pueden ver cómo estuvo configurado cada uno de estos grupos y las variables sociodemográficas que compartían los profesores. O sea, pudimos escuchar en esos espacios a docentes tanto de formación normalista y universitaria que trabajan en una
primaria pública o privada en una zona urbana o rural, que tienen organización completa o multigrado y que tenían distintos años de experiencia. ¿Cómo analizamos los datos? Pues después de que hicimos todo este proceso de transcripción y apoyado de los software que ustedes pueden ver ahí, el análisis lo trabajamos en Atlas T y nos basamos en la teoría fundamentada, que es una de las metodologías cualitativas pues, más conocidas, ¿no? Y que podemos tener mayores referencias. Hay diferentes vías de la teoría fundamentada. Nosotros nos concentramos específicamente en la de Strauss y Corbin, que plantea estas 3 etapas que ustedes pueden ver aquí: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. En cada una etapa se realizaron pues, actividades diferentes y estuvimos obteniendo productos, ¿no? O resultados en cada etapa como tal. Por ejemplo, en la codificación abierta, después de analizar todas las categorías, hicimos códigos y al final concluimos en categorías, obtuvimos estas 12 que ustedes pueden ver aquí, como la de comunicación y uso de resultados, concepciones de los docentes, condiciones para el aprendizaje, esquemas de formación y actualización docente y demás. Ustedes podrán notar cómo, si bien la guía de entrevista, ¿no? Estuvo enfocada en prácticas de evaluación, como algunas otras categorías como condiciones para el aprendizaje, pues surgían, ¿no? Del discurso de los profesores, ¿no? Esto puntualizando la riqueza de este tipo de enfoques. Luego en la codificación axial, cada categoría, cada una de estas 12 categorías, empezamos a determinar, a ver, dentro del proceso de prácticas de evaluación, ¿qué nos ayudan a responder? El por qué, el dónde, el cuándo ocurre el proceso de evaluación del aula, del aprendizaje en el aula, o acciones como cómo se realiza este proceso y quiénes lo ejecutan como tal. Entonces, a esta parte de este análisis, en teoría fundamentada, se le llama paradigma de codificación. Entonces, fue, digamos, estas categorías, un reanálisis de las mismas, una reacomodación para poder explicar, ¿no? Este proceso como tal, lo que nos llevó a generar pues un modelo descriptivo que es el que pueden ver a la derecha, donde recuperamos las acciones, ¿sí? En cada una de estas dimensiones de las prácticas de evaluación y pudimos identificar condiciones, ¿no? Que afectan o que más que afectan, que moldean este proceso, tanto en el aula como en la escuela, como en la zona escolar, y también en otras instancias ya más a nivel macro, como son la SEP o el sistema educativo estatal, ¿no? Con base en esto, pues, la codificación selectiva, que es básicamente ya el acompañamiento de redes conceptuales con resultados, pues estuvimos trabajando en cada una de estas dimensiones, se trabajó con una red conceptual y, bueno, se describía con acompañamiento de citas textuales de los docentes, que era lo que habían comentado, ¿no? En el caso del enfoque cuantitativo, lo que utilizamos fue un cuestionario, ¿sí? Un instrumento de autoinforme que se aplicó en mayo del 2022. Considero que la parte más relevante de aquí es que de una población de 14,267 docentes, pues tuvimos una participación muy amplia de prácticamente un poco más del 40%, ¿sí? de la población. Entonces, pues pudimos ahí obtener una información importante, ¿no? Y representativa de las mismas. Al final, pues trabajamos la depuración de la base de datos con la eliminación de valores perdidos y puntualizar que el análisis se concentró en 4,674 casos y pues pudimos ampliar a través del enfoque cuantitativo pues diferentes variables sociodemográficas como las que pueden ver ustedes acá abajo, ¿no? Bueno, obviamente este cuestionario pues se diseñó como parte del estudio. Aquí vuelvo a comentar que las categorías de los grupos focales fueron insumo para el diseño de este instrumento, así como la revisión de la literatura misma, ¿no? Se obtuvieron evidencias de validez de contenido y de estructura interna. No me voy a detener mucho aquí, pero comentar, ¿no? Que después de la validez de contenido a través de un juicio de expertos, pues se realizó una modificación del cuestionario y pues bueno, después de contar con los datos de la aplicación, pues obtuvimos afortunadamente, ¿no? Valores adecuados para las evidencias de validez de estructura interna.
¿Qué análisis realizamos? Pues el objetivo 1, como ustedes pueden notar, era básicamente descriptivo. Se trabajó distribución de frecuencias mediana y media. Y en el caso del objetivo 2, para la identificación de perfiles, se empleó un análisis de clases latentes. Y para la diferencia de grupos, pruebas de Student y pruebas chi cuadrado, dependiendo de la naturaleza de la variable. En el caso de los resultados descriptivos, pues estos se agruparon, como les comentaba, en cada una de las dimensiones. Creo que también es una aportación de este estudio el poder proporcionar, ¿no?, un marco, una estructura para estudiar las prácticas de evaluación. Básicamente, pues en la mayoría de los ítems, los docentes mencionaban que casi siempre o siempre, ¿no?, practicaban alguna de las afirmaciones que nosotros comentábamos en el instrumento, salvo algunas excepciones, ¿no?, que son las que colocamos abajo, como la aplicación de tareas matemáticas de baja demanda cognitiva. Por ejemplo, la coevaluación no era tan mencionada, el uso de exámenes escritos con preguntas de respuesta abierta, o algunas otras consideraciones, ¿no?, como por ejemplo el empleo de herramientas tecnológicas. Eran aquellas en las que no se dio esta condición de respuesta. Y bueno, cuando aplicamos el análisis de clases latentes con apoyo del software R, introdujimos las variables que nos arrojó el análisis factorial aplicado durante la validación. Esto nos ayudó, además de validar el instrumento, también a hacer esta reducción, ¿no?, de datos para poder practicar ese tipo de análisis. Obtuvimos 2 perfiles, como ustedes pueden ver aquí, claramente diferenciados. A uno le llamamos perfil intensivo porque puntúa por encima de la media en todas las prácticas de evaluación. Esto quiere decir si aplican evaluación con finalidad sumativa, con finalidad formativa, si el tipo de tareas matemáticas implican la comprensión del problema y la capacidad comunicativa, o el ajuste y evaluación de la solución del problema, aplicación de estrategias de evaluación formativa, así como exámenes y demás. Entonces, en estos casos, puntuaron por encima, con excepción de las estrategias de evaluación. O sea, estos perfiles son diferentes, pero no así en el caso de los instrumentos o estrategias que aplican para evaluar a sus estudiantes. Llámense estrategias de exámenes como instrumentos de evaluación, o técnicas e instrumentos de evaluación alternativos. Entonces, ese fue un primer resultado interesante que obteníamos en estos resultados, ¿no? Entonces, después de observar esto, pues hicimos lo que les comentaba. También lo trabajamos a nivel de concepciones, y también veíamos que los docentes del perfil intensivo pues también sí presentaban mayor puntuación en las concepciones de los docentes, y el perfil moderado a su vez también puntuaba por debajo de la media. Y también hicimos las diferencias de estos 2 grupos, y de manera proporcional, ¿sí?, veíamos que el perfil intensivo estaba conformado pues por más mujeres, docentes de menor edad, egresados de universidades, ¿no?, en lugar de escuela normal, docentes con menos de 10 años de experiencia, que sí han participado en esquemas de formación continua en los últimos 5 años al menos, que trabajan en escuelas privadas, en turno matutino y en zona urbana, ¿no? Quiero resaltar que los tamaños del efecto fueron bajos, pero pues estadísticamente significativos, pero sí nos permitían hacer una distinción, ¿no?, de estos perfiles, salvo con ese señalamiento, ¿no?, del tamaño del efecto. Bueno, estas fueron las variables. Si vieron, eran más las que se encuestaron, pero en estas son donde observamos estas diferencias entre perfiles, ¿no? Como discusión, lo voy a hacer con 2 de las dimensiones, nada más para retomar esta parte de la triangulación. Pero bueno, en la investigación completa pues vienen los análisis que hicimos para la discusión que realizamos para cada una de las dimensiones. En el caso de la finalidad de la evaluación, por ejemplo, tanto la finalidad sumativa como la formativa fueron ampliamente referidas en los 2 enfoques. De hecho, en la parte cualitativa podíamos ver estas referencias a su complementariedad, y que también lo vemos identificado en otros autores. Pero sí había una cierta tendencia a la formativa, o sea, pero también la sumativa tenía una buena representación.
Sin embargo, en la parte cualitativa nos podían mencionar cómo las evaluaciones externas, o sea, si bien no ven la parte sumativa y formativa que ellos aplican en el aula contradictoria, sí las evaluaciones externas que llegan a aplicarse a ciertos grados escolares. Y pues también refirieron la finalidad diagnóstica en ambos y cómo esta está asociada a la finalidad formativa, ¿no? Y cómo pues la realizan para apoyar la planeación didáctica, y sí mencionaban que principalmente en lo que era matemáticas. En el caso del objeto de evaluación, pues consideran tanto aspectos afectivos como cognitivos, pero también mayor enfoque en los cognitivos. Consideran distintas etapas de resolución de problemas. Aquí vemos cómo en la parte cualitativa no pudimos obtener tanta información sobre la implementación de este enfoque didáctico, pero en la parte cualitativa, en el enfoque cuantitativo, sí podíamos extender, ¿no?, ese tipo de resultados. Y bueno, otra parte que me parecía muy interesante es cómo, en el caso de la evaluación diagnóstica, ¿sí? Los docentes se enfocan más en esta parte de conocimientos procedimentales, ¿no? No tanto conceptuales. Es la parte, digamos, que más les interesa conocer de sus estudiantes cuando van a iniciar un curso. Pero para la evaluación formativa y sumativa sí empiezan a ver como más diversidad, ¿no?, de estos aspectos, tanto cognitivos como no cognitivos. Sin embargo, en la parte cuantitativa, pues sí nos encontrábamos, ¿no?, que los docentes pues decían que la mayor parte del tiempo aplican actividades o tareas de alta demanda. Sin embargo, había una contradicción en la parte cualitativa, ¿no?, porque nos decían, ¿sabes qué? O sea, realmente se me complica, o realmente cuando les consultabas, ¿no?, bueno, ¿cómo es el problema que les aplicas a tus estudiantes? Pues realmente había como una mayor asociación a lo que conocemos como un ejercicio con contexto, ¿no? No una simple operación, pero un ejercicio al que le asignas un contexto, pero que la demanda cognitiva pues sigue siendo baja, sigue siendo de reproducción como tal. Entonces, esa es como un ejemplo de cómo esta triangulación de ambos enfoques pues nos permiten enriquecer los resultados. En el caso de los perfiles docentes, lo que comentábamos, un perfil intensivo, un perfil moderado. Encontramos eco, ¿no?, en otros estudios que les han llamado perfiles entusiastas o poco entusiastas, y ahí coloco los autores que han hecho ese tipo de análisis anteriormente. En esos casos, en esos estudios previos, el perfil poco entusiasta por lo regular era el más numeroso. En nuestro caso fue el perfil intensivo. Y pues veíamos que también las concepciones docentes eran más altas. Y aquí traté de hacer esta tabla como para especificar, ¿no?, algunas otras variables que también han tomado estos autores y en donde también hacían o permitían establecer diferencias, ¿no?, en los perfiles como tal. Vemos, por ejemplo, que el tema del sexo, la edad, los años de experiencia, la formación inicial, son variables que también encontramos nosotros diferencias entre perfiles. Sin embargo, el grado de estudios, por ejemplo, para nosotros no refirió, ¿no?, no significó diferencias, ni tampoco el grado escolar. Entonces, en el que imparten clase. Entonces, este es así, digamos, un resumen, ¿no?, una comparativa con los resultados anteriores. Y bueno, consideramos que la hipótesis de que las variables sociodemográficas y las concepciones docentes nos permiten caracterizar estos perfiles, pues podríamos comprobarlos de manera parcial, salvo esta parte que les comentaba de los tamaños del efecto. Y bueno, en términos metodológicos y teóricos tenemos las siguientes conclusiones. Por una parte, consideramos que los diseños mixtos sí son adecuados, sobre todo para abordar este tipo de objetos de estudio que son complejos y que nos permiten, ¿no?, conocer la percepción de los docentes en este caso desde diferentes perspectivas. El primero acercarnos de manera cualitativa, ¿no?, para escuchar a los docentes y luego poder generar un instrumento enraizado en este discurso, lo consideramos como un acierto que nos brindó mayor seguridad teórica al momento del diseño del instrumento. Y que también el combinar estos enfoques pues nos permitía pasar más allá de lo descriptivo, ¿no?, también hacer otro tipo de análisis que nos pudieran pues generar otro tipo de resultados pues más amplios, y la triangulación como tal, ¿no? En términos teóricos, pues el personal docente se encuentra, se percibe, ¿no?, que se encuentra en un tránsito
hacia un enfoque formativo, pero aún hay prácticas asociadas, ¿no? A esta parte más sumativa o a esta presión de hacerlo de manera sumativa. La resolución de problemas no es algo que sea indiferente para ellos, o sea, están familiarizados, al menos en el discurso pedagógico, con este enfoque didáctico. Las prácticas de evaluación no ocurren de manera aislada. Ustedes podían ver en el modelo que obtuvimos en el enfoque Quali, cómo habían diferentes, ¿no?, condiciones donde ellos manifestaban, ¿no? Bueno, es que yo trato de hacer esto, pero me indican que lo haga así o el señalamiento es distinto, ¿no? Entonces, pues realmente, si bien son prácticas docentes, pues estas están moldeadas por otras variables. Hay que reconocer que seguramente pues será una inquietud del profesorado actualmente, que los docentes se han enfrentado a una inestabilidad del plan de estudios de educación primaria. Hasta hace poco, en primaria seguíamos utilizando 2 planes de estudios distintos, ¿sí? Para primero y segundo y de tercero en adelante. Y bueno, actualmente ya en este ciclo escolar, pues sabemos que ya está otro modelo, otro plan de estudios, una reforma curricular muy distinta, con un enfoque muy distinto. Entonces, pues bien, ¿no? Este tipo de políticas de evaluación, pues también ha sido un factor, ¿no?, que ellos referenciaban complicado, pues porque de repente han tenido distintas, ¿no?, instrucciones a nivel pedagógico que realizar. Y finalmente, lo que les comentaba, que las concepciones y las variables sociodemográficas, pues también nos permiten, ¿no?, hacer esta distinción de perfiles que pues nos lleven a cualquier acción, ¿no?, que se proponga, pues poder encontrar estrategias diferenciadas, ¿no?, por tipo de docentes. Finalmente, como prospectiva, porque si a alguno de ustedes les interesa alguno de esos temas o de los temas que ya tienen seleccionados, encuentran alguna asociación, nosotros consideramos, ¿no?, el escuchar a otros actores, no nada más a los profesores, y ya no hacer nada más la triangulación a nivel metodológico, sino también de sujetos de estudio, ¿no? Utilizar distintos instrumentos siempre es importante, o sea, aquellas de carácter de observación o análisis de contenido, que lo veíamos comúnmente referido en estudios sobre prácticas y sobre concepciones. Vincular los perfiles, o sea, se pueden hacer algunos otros análisis con estos perfiles si se identifica alguna otra variable como el desempeño de los mismos, para saber si la aplicación más intensiva, ¿no?, de estas prácticas pues realmente repercuten en el aprendizaje como tal. La estructura teórica del proceso de evaluación que les comentaba, y bueno, la replicabilidad que pueda tener el cuestionario desarrollado, ¿no?, para esta investigación. Pues esto es todo por mi parte. Si tienen alguna duda, comentario y demás, pues estoy aquí para escucharles. Muchas gracias, doctora. Extiendo la invitación a las personas que nos acompañan en la sesión, si quieren externar algún comentario, pregunta a la doctora. Sí, adelante, Mercedes Rosalía, por favor. Disculpa, Mercedes, se interrumpe mucho tu audio. Ya lo voy a tener que ¿no? No, se escucha mucha interferencia entre lo que tú hablas y algo. No. Tal vez por chat la pregunta. Ajá, yo creo que... Sí, Rosalía, gracias. Sí, Rosalía, no te pudimos escuchar. Igual si nos puedes compartir por el chat la pregunta y aquí la intentamos responder. No. Ups, ups, ups.
No, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ya te podemos escuchar bien. Ah, ok. Sí. Es que estaba en el estacionamiento, ya estoy aquí adentro. Bien. Buenos días. Profesora, la duda que tengo es, veo que trabajó primero la parte cualitativa y después la cuantitativa. ¿Qué habría pasado si primero trabaja la parte cuantitativa y ya posteriormente la cualitativa? ¿Considera usted que habría habido una diferencia significativa en los resultados? Hola, ¿qué tal, Rosalía? Pues mira, gracias por tu pregunta. Yo creo que básicamente este tipo de decisiones, ¿no? O lo que se pudo haber obtenido, pues realmente parte desde el planteamiento que tiene uno como tal, ¿no? La intención de haberlo hecho primero en este orden, primero cualitativo, era porque desde un inicio, ¿no? Se tenía esta idea de sustentar el instrumento cuantitativo en la parte cualitativa. Si hubiera sido de manera contraria, ¿no? Seguramente pues a lo mejor el instrumento no hubiera considerado algunos elementos que se incorporaron en el mismo, ¿no? Como parte de los ítems, que hubiera sido igualmente válido después de los análisis realizados. Y al hacerlo de manera inversa, realmente el interés del investigador pues es, bueno, ya conozco, ¿no? De manera general qué opinan mis sujetos de estudio, y de los puntos, ¿no? Donde me quedaron dudas, me acerco ya directamente, ¿no? O sea, a ver, en esta parte me están diciendo que aplican mayormente tareas de demanda cuantitativa, ¿no? ¿Qué tipo evalúas, ¿no? Entonces, a lo mejor hubieran habido estas formas, ¿no? De recuperar la información, hubieran coincidido, pero sí es una lógica distinta, o sea, es el hecho de quiero conocer primero y después poder ampliar mis resultados para hacer ciertas generalizaciones, o primero quiero tener un panorama general y después enfocarme, ¿no? En mis grupos focales, en mis entrevistas, en mis observaciones, demás, en aquellos aspectos que me llamaron la atención, que surgieron de los resultados del cuestionario, ¿no? Entonces, creo que algunas cosas podrían haber coincidido, algunas se hubieran omitido por la misma metodología y algunas otras hubieran surgido, ¿no? Que no pasaron en este diseño, pero pues cualquiera de los dos tiene sus ventajas, ¿no? A nivel de análisis de resultados al final. Ah, ok, muy bien, gracias. Y la otra pregunta es, de las estrategias que utilizan los docentes, ¿cuáles desde su punto de vista son las más innovadoras que implementan ellos? ¿Y qué ocurre con la tecnología? ¿Qué encontró usted con respecto al uso de la tecnología? Por favor, gracias. Sí, mira, aquí en esta parte, comentarte, en temas de las prácticas, estábamos enfocados en la parte de la evaluación, ¿no? Entonces, en temas de estrategias, pues les consultamos, pues, estrategias desde el tipo de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, qué instrumentos aplican, ¿no? Si son más de tipo de conocimiento, como son los exámenes, o algunos otros como rúbricas, trabajos en equipo y demás. Entonces, pues algunas de estas estrategias pues sabemos que están recomendadas, ¿no? O sugeridas dentro de un enfoque formativo. Encontrábamos en general que pues la mayoría de los instrumentos decían aplicarlos, pero sí veíamos una mayor tendencia, por ejemplo, a configurar, ¿no? Estrategias para recuperar la participación de sus estudiantes, que es bueno, y el examen, ¿no? Como tal. Pero otros aspectos como el incluir debates, ¿no? Con sus estudiantes lo veían un poco extraño, ¿no? En asignaturas como las matemáticas, cuando pues realmente el debate, ¿no? La discusión entre pares, pues favorece, ¿no? En este caso hay evidencias de que favorece el aprendizaje. En el caso de estrategias, por ejemplo, la autoevaluación fue ampliamente referida, pero la coevaluación no tanto, ¿no? Entonces era un resultado donde pues comentábamos, ¿no? O sea, sería bueno, ¿no? Fortalecer a los docentes en cómo hacer la coevaluación, pues para que después de conocer cómo realizarla y los beneficios que tiene asociados, pues pueda incrementar esta práctica, ¿no? En el caso de las tecnologías, para el caso de la evaluación, ¿sí? Porque también habían algunos elementos que en los grupos focales surgió que sí aplicaban algunas escuelas, que las tablets, que el proyector, esas eran las tecnologías realmente que aplicaban. Cuando ya lo hicimos en la parte
cuantitativa, ¿no? Que conocemos pues de manera general cuántos docentes o el porcentaje de docentes que dice referirla, lastimosamente es muy bajo. O sea, para evaluar a los estudiantes, las tecnologías realmente tienen una presencia muy baja en las prácticas de los profesores de primaria. Muchas gracias, profesora. Pues ahí sí me pudiera proporcionar su correo para estar en contacto con usted, ya que yo estoy Claro que sí. trabajando un trabajo, bueno, esto redundante, ¿no? Estoy realizando una investigación sobre las prácticas docentes, por eso mis Qué buena onda. inquietudes. Y una de las áreas es matemáticas, ¿no? Porque estoy trabajando con el área STEM. Entonces, pues ahí sí me pudiera poner por el chat su correo electrónico, por favor, para estar en contacto con usted, se lo agradecería. Sí, claro que sí. Muchas gracias por tus preguntas. Acabo de colocar ahí ya el correo electrónico y cualquier duda o comentario es encantada ahí de atenderte por correo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, ¿alguien más que guste hacer alguna pregunta a la doctora? Creo que están otras personas conectadas. Karen, bueno, Brianda, Janet. Sí. Bueno, yo tengo, bueno, algún comentario que me gustaría escucharte, Angélica. Fíjate que pues yo pude conocer tu trabajo cuando lo estabas realizando y ahora que veo cómo lo presentas, pues me generan más dudas. Bueno, me genera curiosidad, ¿no? Primero, pues resaltar que la metodología, que también es donde creo que yo me siento un poco más cómodo, nos permite ver lo que pasa dentro del aula así como muy claro, ¿no? Y como, porque inicias haciendo esta exploración que después llevas a confirmar, ¿no? A través de los instrumentos. Tengo dos elementos que me gustaría conocer tu opinión, son de distinta naturaleza. La primera era esta idea de crear perfiles de profesores, ¿no? O sea, nos sirve mucho para comunicar la información, ¿no? Vi que coincide con otras formas de que otros autores también han coincidido, ¿no? En clasificar si intensivos o poco intensivos o algún sinónimo, ¿no? En estos dos grupos. Mm, pero en lo que has podido revisar, ¿qué procedimientos usaban estos otros autores, ¿no? Entiendo que tu procedimiento pues fue revelado, bueno, el procedimiento que empleas, las asociaciones de profesores o las clases de profesores que identificaste, pues dan sus mismas respuestas, ¿no? Son en función de sus mismas respuestas. ¿Cómo fue, si conoces, ¿no? ¿Cómo los otros autores hacían esta clasificación? Me gustaría escucharte y después Ok. saber qué Sí, pasa. perfecto. Sí, pues fíjate que en esta parte, Carlos, sí nos basamos mucho en lo que viene estudiado. O sea, desde una parte nos interesó plantear este objetivo de perfiles, ¿no? Y empezamos, ¿no? Bueno, si hacemos un análisis clúster o demás, ¿no? Por conglomerados que obtenemos y después de revisarlo varias veces y que los resultados, ¿no? No nos daban realmente un análisis, sí, pues información realmente interpretable que fuera de provecho, al acudir a este tipo de antecedentes, de estos referentes, utilizamos básicamente el procedimiento que utilizaban ellos, o sea, iniciaban el análisis factorial, ¿no? Para validar su instrumento, pero también para la reducción o tener estas categorías, ¿no? Principales, estas variables latentes, y utilizar en la misma línea de modelos, ¿no? Probabilísticos el análisis de clases latentes. Entonces, realmente lo que sí podría comentar aquí, que de hecho considero que es un tema importante, es que sí observo que en ese tipo de datos lo que se obtiene es el tema de frecuencia, ¿no? Entonces, a lo mejor otro tipo de escala, ¿no? Otro tipo de opciones de respuesta nos podrían dar perfiles más allá de quién lo hace más o quién lo hace menos, poder encontrar diferencias, ¿no? A lo mejor en alguna escala de ponderación o demás, quién realmente aplica más formativa, más sumativa, más instrumentos de un tipo, instrumentos de otro, ¿no? Pero en sí, hasta ahorita el antecedente siguiendo esa línea fue en relación a la frecuencia, que qué grupo de docentes hace más, ¿no? De lo que les consultamos.
y pues básicamente, honestamente fue esa misma línea, ¿no? Metodológica, o sea, obtener primero esas variables latentes y después identificar diferencias, ¿no? En estos grupos. Ah, perfecto. Sí, gracias. Es que sí me quedaba la duda de esta parte de, imagino que alguien más lo ha hecho, ¿no? Obviamente, pero bueno, la forma en que tú has explotado esa técnica que normalmente se emplea para otros, o sea, sí, para determinar perfiles, pero no con esta dificultad, ¿no? De donde metes muchas variables y lo que quieres ver es un perfil interesante, ¿no? Porque es un perfil en función de lo que hacen, ¿no? No de lo que son, ¿no? O de lo que, o de las características que tienen, sino de lo que practican con alguna u otra frecuencia, ¿no? Así es como están organizados. Está, bueno, esa parte yo la destaco dentro de muchas otras cosas, me gustó bastante. Oye, y bueno, esta te la tengo que hacer porque tocas el tema, ¿no? Tú, o sea, tú sola, desde cuando iniciaste el proyecto y todo, pues era un contexto, ¿no? El plan de estudios, la manera, el esquema de trabajo, incluso los esquemas de formación que tienen los profesores ya estaban, bueno, algo definidos, bastante conocidos y dominados por los profesores, más de básica, de matemáticas, ¿no? Que tan centrales, que siempre son como el foco de la mayoría de las políticas. Y ahora, pues desde ahora no sé cómo llamarle, creo que la nueva escuela mexicana, vamos a usar ese gran denominador, mm, pues cambia. Y de hecho, hay muchos pronunciamientos ahí que los conoces, ¿no? Que precisamente la evaluación es la que se extraña, ¿no? En estos documentos. Obviamente se extraña, obviamente ocupa otro papel por lo que podemos anticipar, bueno, inferir a partir del tipo de modelo y el esquema de trabajo y todas estas nuevas modificaciones que se han hecho a los planes de estudio. Lo que te voy a preguntar, pues, es un ejercicio mental, en realidad. Debes decir que de esto sí podrías trasladar, ¿no? A los profesores que no se les habla ahora concretamente de evaluación, que también los temas ya se tratan diferentes y, y si se podría seguir utilizando esta misma metodología ahora para, no sé, queremos replicar el estudio, se podría, ¿no? Con cómo están las reglas del juego ahora desde el sistema educativo. Sí, bueno, ahí observo pues dos cosas, ¿no? Que son como dos aspectos que han cambiado. Por una parte lo disciplinar, ¿no? Que este foco, ¿no? Que antes podíamos ver pues matemáticas, español, historia, geografía, además, ¿no? Y ahora pues, realmente están estos campos, ¿no? O sea, ahí tenemos el campo del pensamiento científico y ahí está matemáticas, no de manera explícita, pero sí, ¿no? O sea, interconectada con otras. Creo que una parte en primaria, ¿no? Porque en secundaria será muy diferente. En primaria, pues los profesores son todólogos, ¿no? O sea, dan todas las materias. Entonces, pues realmente el profesor de primaria, ¿no? Seguirá dando matemáticas con un enfoque distinto, pero pues seguirá aplicando contenidos de esa disciplina, ¿no? En los diferentes proyectos. O sea, en esa parte creo que para un profesor será identificable, ¿no? Esta parte, revisando, ¿no? Los libros de texto y demás que ya están publicados, pues sigue estando nada más que en interconexión, ¿no? Con esta intención de hacerlo más interdisciplinario. Pero en el caso de la evaluación, creo que sí, ¿no? Esta parte donde esta instrumentalización, ¿no? Se empieza a ver como negativa, ¿no? Para los estudiantes. Sí creo que lo que faltan son definiciones, o sea, son definiciones de cómo hacer la evaluación. Porque sí es verdad que se sigue promoviendo el enfoque formativo, ¿no? Entonces, dentro del enfoque formativo, todos estos elementos que consultamos, como utilizar rúbricas de evaluación, listas de cotejo, retroalimentación a tiempo, ¿no? Coevaluación, autoevaluación, pues son elementos que siguen dibujándose, ¿no? Dentro de las actividades sugeridas para los profesores en términos de evaluación. Sin embargo, sí creo que el discurso sobre la evaluación punitiva y demás, ¿no? Que viene desde el profesorado y que ahora se extiende al alumnado, pues sí puede llegar a confundir al profesor, pero los planteamientos pues siguen siendo los mismos de fondo, pues, o sea,
aprender a resolver problemas, ¿no? Desde un enfoque más amplio, ¿no? Más holístico, y la formación formativa como tal, que son las fuentes, ¿no? O los referentes teóricos de esta investigación. Sin embargo, sí considero que los profesores siguen teniendo el mismo reto. O sea, el reto del plan de estudios anterior no se completó. O sea, el implementar un enfoque didáctico de resolución por problemas realmente no lo veíamos implementado en el aula. Entonces ahora tienen el reto, ¿no? De implementar un enfoque distinto, pero con ciertas características similares al anterior, y pues el reto sigue ahí. O sea, no lo veo como algo que se completó y que ahora cambiamos el enfoque y ahora es otro, ¿no? O sea, realmente venimos arrastrando, ¿no? Prácticas más tradicionales, ¿no? En el aula, que hace 30 años implementó el enfoque de resolución de problemas y el enfoque formativo, y no lo vemos todavía ahí, ¿no? De una manera importante en las aulas. Entonces, considero que el reto sigue estando ahí, ha estado y sigue estando, y que, bueno, tendrán que haber, sí es necesario mayores precisiones, ¿no? Podíamos ver, por ejemplo, cómo los profesores referían que las disposiciones de la SEP y del sistema educativo eran aspectos que moldeaban de manera importante sus prácticas. Entonces, estas especificaciones que haga la misma autoridad educativa, pues son elementales, ¿no? Para que ellos puedan conducir su práctica, ¿no? Entonces, de manera puntual, creo que sí hay elementos que se pueden retomar, porque de fondo siguen siendo los mismos planteamientos teóricos. Sin embargo, sí, a lo mejor, ¿no? Este análisis de resultados podrá tener algunos enfoques distintos, ¿no? De acuerdo con las necesidades actuales de los profesores, ¿no? No sé si resolví tu pregunta, pero... No, sí, bastante. Muchísimas gracias, Angélica. Sí, pues en verdad, ya sabes, esta cuestión pues hay que esperar, ¿no? A que se implemente, a ver cómo los profesores también lo absorben, ¿no? Este nuevo Sí. esquema, cómo lo implementan, y qué resultados nos empieza a arrojar, ¿no? Hay que esperar. Mm. Bueno, no sé si alguien más de que esté acá conectado le quiera hacer algún comentario, emitirle algún comentario también a la doctora. Por Facebook hay una colega egresada de aquí del IDE, si lo interpreto bien, te manda saludos simplemente. Ah, sí. Muchas Jihan gracias, Jihan, Collazo. igualmente. Sí, muy bien. Bueno, mira, Angélica, parece que no, parece que la quedó bastante claro, quedamos algunos inmutados, ¿no? Con tu presentación. Oye, pues agradecerte tu tiempo por comentarnos este interesante trabajo. Em, Aquí en el instituto tienes las puertas abiertas cuando quieras venir a contarnos alguna otra cosa en la que andes o que creas que merecemos escucharla y aprender de ti, Angélica. De mi parte sería todo. Agradecerte. Mira, aquí nos acompaña Alfonso. Y Alfonso, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Angélica? Nada más para agradecer la presentación, felicitar, por supuesto, la participación y todo el trabajo realizado, y también por haber compartido con nosotros esta experiencia, ¿no? Que ya seguramente te comentará el doctor Carlos Díaz, que lo tenemos ahí dentro de nuestro repositorio para que en algún otro momento podamos regresar a él y poder seguir, darle una revisada, ¿no? En otro sentido. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues bueno, Angélica, sí, como comentaba, esta sesión queda grabada, está publicada en nuestras redes sociales del instituto y bueno, ojalá que alguien más la pueda ver para que te siga y sean tus fans. Muy Sí, bien. muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, doctor Alfonso. Y pues cualquier cosa también estoy aquí con toda la disposición para colaborar. Muchas gracias por este espacio. Encantados. Pues que estés muy bien, Angélica. Buen día a todos y muchas gracias a todos por su participación y su atenta visita a este seminario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hola, disculpen que antes de que se vayan, les puedo hacer una